Muy bien amigos, ahora vamos a calcular el impuesto al valor agregado de las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Les comento que los que no vieron el video anterior, les comento que hay un video en donde determinamos el impuesto sobre la renta para las personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Y en este video vamos a ver la determinación del IVA, tanto al público en general como de los clientes a tasa del 16%. Bueno, les comento, en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación nos menciona tres beneficios fiscales para las ventas que ustedes realicen al público en general. El primer beneficio es que si ustedes venden menos de 300,000 pesos en el periodo del ejercicio, o sea, por cada año, ustedes no pagan IVA de las actividades al público en general. Si ustedes rebasan esa cantidad de 300,000, están obligados a realizar el cálculo del IVA de las ventas realizadas al público en general. El segundo beneficio que tienen, que la autoridad otorga a las personas que tributan en este régimen, que realizan actividades, ventas al público en general, es que la tasa no es del 16% de las actividades al público en general, sino para el sector económico de minería se aplica el 8%, para manufacturas y construcción el 6%, para los que se dedican al comercio es el 2%, para la prestación de servicios, por ejemplo, restaurantes, fondas, bares y negocios similares, se le va a aplicar ahorita les digo, el 8%, y los negocios que se dediquen únicamente a la venta de alimentos y medicinas es la tasa del 0%. Bueno, ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio para los que realizan ventas al público en general es que asimismo, como se aplica la tasa de reducción para determinar el impuesto del ICR, también se va a aplicar la misma tasa de reducción para los que realizan ventas al público en general. Este consiste en un descuento del 10% por año, empezando por el 100% de la reducción del impuesto. Por ejemplo, si ustedes el primer año iniciaron operaciones en el primer año, no van a pagar IVA. Para el segundo año van a pagar la diferencia del 90%. El tercer año van a descontar el 80% y así sucesivamente hasta llegar al 10º año. Recuerden que el régimen de incorporación fiscal es un régimen de transición. ¿Qué significa esto? Que en 10 años ustedes, si cumplen con las declaraciones a tiempo, las declaraciones se realizan de forma bimestral, si ustedes cumplen con estas obligaciones, pues al 10º año, al final del 10º año, ustedes ya tributarían en las actividades, en el régimen empresarial y profesional, que es el régimen general de actividades físicas. Y obviamente la diferencia ya es un poquito más amplia, ya que en el régimen de empresarial y profesional pues tienen más obligaciones y tiene un campo más amplio. Bueno, vamos a empezar con la determinación del IVA al público en general. Bueno, vamos a escribir IVA al público en general. Antes de esto, vamos a determinar cuántos ingresos para ver si estamos dentro del primer beneficio, si rebasamos los 300,000 pesos o no. Bueno, en el mismo artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación nos dice cómo calcularlo. Nos dice que debemos sumar todas las cantidades que tenemos registradas durante el periodo. En este caso vamos a sumar los ingresos de todo el periodo. Lo sumamos
Y esto lo vamos a dividir entre los días que comprende el periodo de los importes que nosotros estamos sumando. Entonces vamos a calcular los días transcurridos. Vamos a poner igual. Agregamos la fórmula hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Le vamos a restar la fecha con la que iniciamos las operaciones del primer periodo, que es el 1 de enero. Este cálculo se realiza para cuando nosotros iniciamos operaciones a mediados del año fiscal, del ejercicio, que en este caso abarca de enero a diciembre. Pero para fines de ejemplo les voy a decir cómo se calcula, ¿sale? Bueno, una vez que lo restamos, convertimos la celda a formato de número, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a número, le quitamos los decimales y son 154 días. Por ejemplo, hoy estamos a 3 de junio. Por ejemplo, si quieren ver la fecha de hoy, vamos a agregarla aquí. Ponemos la fórmula hoy, abrimos paréntesis, cerramos, enter, y aquí nos da, estamos a 3 de junio. Entonces del 1 de junio al día de hoy son 154, bueno, en sí son 155 días. A esta fórmula hay que sumar un día de más, porque la fórmula cuenta a partir del día siguiente, del día 2. Entonces vamos a sumar el del 1 de enero, entonces son 155 días, ¿sale? Bueno, la ley de ingresos de la federación en el artículo 23 nos menciona que debemos de dividir la suma del periodo de los ingresos que tuvimos, lo vamos a dividir entre el número de días que corresponde a ese periodo, y al resultado lo vamos a multiplicar por 365 días y nos da 110,000. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagamos IVA de las ventas al público en general, pero para efectos de este ejemplo vamos a suponer que sí rebasó los 300,000 para explicarles cómo calcular el IVA al público en general. Bueno, vamos a empezar con los ingresos del bimestre. Bueno, de los ingresos al bimestre le vamos a aplicar la tasa comercial. Como les dije anteriormente, pueden aplicar de la minería el 8%, manufactura 6%, no sé si se acuerdan. Bueno, pero en este caso voy a aplicar el 2% que es comercio, ¿sale? Le voy a dar primero formato de porcentaje a la celda, luego escribo el 2% y me lo da. Vamos a determinar los ingresos del bimestre. Sumar puntos y conjunto. Va a ser la misma fórmula que utilizamos para determinar los ingresos del ICR. Para determinar el ICR, la fórmula nos pide rango de suma. Vamos a seleccionar el rango de suma de las actividades, ¿sale? Nos pide el rango del criterio 1. Entonces el primer criterio que vamos a aplicar es la del bimestre. Seleccionamos la columna D, que es la del bimestre, y vamos a seleccionar el criterio del bimestre, que en este caso vamos a utilizar el mismo del ICR, que está en la columna D5. Lo seleccionamos, le damos coma a la fórmula y luego nos vamos con el rango de criterio 2. El rango del criterio 2 tiene que ser ventas de contado. Recuerden que para el régimen de incorporación fiscal, bueno, en este caso para todas las personas físicas, para el cálculo del impuesto debe ser lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. Entonces el segundo rango
El criterio 2 va a ser la columna en donde señalamos lo que es a crédito y lo que es a contado. Una vez que hemos señalado eso, le damos coma, y el segundo criterio vamos a abrir las comillas y vamos a escribir contado, que es el segundo criterio. Ok. El tercer criterio va a ser ventas al público en general. Entonces vamos a seleccionar el rango de la columna F, en donde tenemos señalado el tipo de cliente, si es público en general o un cliente específico. Tengo otro video, ahí mismo en mi página de Facebook o en YouTube, donde ese video se llama Control de las operaciones para una persona física que tiene una pyme. En ese viene exactamente cómo calcular el IVA a los clientes específicos, mencionando el nombre del cliente. Es muy bueno, dura 1 hora el video, pero van a aprender mucho sobre inventarios, van a aprender mucho sobre los mismos impuestos, van a aprender sobre flujo de efectivo. Bueno, yo les recomiendo que vean este video, ¿sale? Está en mi misma página de Facebook o en YouTube. Bueno, seleccionamos, y una vez que hemos seleccionado el rango de criterio 3, le damos coma, abrimos comillas y escribimos público en general. ¿Sale? Le damos, cerramos paréntesis y así cumplimos con los 3 criterios. El primero es el bimestre a calcular, el segundo es que sea contado y el tercer criterio es que sea el público en general. Le damos enter. Y ya tenemos los ingresos del bimestre. Ok. Fíjense muy bien aquí porque me dio 0. ¿Cuál fue el error? En la fórmula, en la barra de fórmulas, dice público en general. ¿Sale? Aquí se me fue. Cometí un error. Escribí mal general. Tengan mucho cuenta en eso, ¿eh? En las fórmulas hay que escribir bien. Ponen general. Le damos clic. Y ya me da las cantidades. Le doy formato de moneda y vamos a revisar que efectivamente sean los 5.916 del bimestre 1. Ok, nos vamos a la hoja 1, vamos a filtrar por el bimestre 1, vamos a filtrar que sea contado y filtramos que sea el público en general. Seleccionamos las 3 celdas a calcular y si se fijan aquí abajo donde está la suma, dice 5.916, o sea que efectivamente son los 5.916 que tenemos de ingresos del bimestre 1, que comprenden enero y febrero. ¿Sale? Bueno, le voy a quitar los filtros porque vamos a seguir utilizando las tablas. Ok, ahora le vamos a aplicar la tasa del 2%. Déjenme bajar un poquito el IVA público en general. Y ahora sí, vamos a ver lo que es IVA sector comercial. Recuerden que estamos calculando el IVA causado, ¿sale? Lo multiplicamos por el 2% y nos da 118.32. ¿Sale? Bueno, a este IVA le vamos a aplicar la tasa de reducción del impuesto. Entonces tenemos tasa de reducción del impuesto, que es el tercer beneficio. Recuerden, el primer beneficio son de los 300,000, el segundo beneficio es la tasa comercial de IVA y el tercer beneficio es la tasa de reducción del impuesto a 10 años, de 10% cada año, empezando por el 100. Entonces aquí vamos a seleccionar, le damos formato de porcentaje y vamos a seleccionar la tasa de reducción que nos muestra en la columna D,
en la fila 6, la celda D6, ¿sale? Y le damos, vamos a quitarle es el 80%. Bueno, le voy a quitar el formato de porcentaje, porque ya vieron el medio más. Bueno, es el 80%, vamos a ver si cambia. Si cambia, 70%. Bueno, vamos a aplicarle la tasa de reducción. El IVA a pagar sería aplicando los 118.32, lo vamos a multiplicar por el 70%, nada más que esto lo vamos a dividir entre 100 para convertirlo en decimales. Y el resultado que dé de multiplicar esto por esto lo vamos a restar al de 118, ¿están de acuerdo? Entonces nos da un IVA a pagar de 35.50 pesos. ¿Qué es lo que hicimos en esta fórmula? Determinar el 70% de 118 y eso le restamos los 118 para que nos dé los 35.50. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos el 100% de reducción de ICR, no pagamos nada. Si nosotros seleccionamos el 90%, pagamos 11.83. Para el 80, el 23.66. ¿Sale? Bueno, aquí ya calculamos lo que es el IVA al público en general. ¿Sale? Ahora vamos a calcular el IVA de las ventas de los clientes que pidieron factura en su momento de la compra-venta. Entonces vamos a sumar los ingresos del bimestre a la tasa del 16%. Vamos a ponerle el cliente. ¿Sale? Bueno, también les comento, para calcular el IVA al público en general no tienen derecho a ninguna deducción. En la deducción de IVA acreditable, ¿sale? Porque ya tienen los tres beneficios, uno es de 300,000 pesos, el otro es del 2% la tasa y el otro es de la reducción del 10% al año. Entonces, para el IVA público en general no tienen derecho a acreditar el IVA acreditable, o sea, el IVA de sus compras, ¿sale? Y de sus gastos. Bueno, a diferencia del cálculo del IVA al cliente, que es la tasa del 6%, aquí sí pueden aplicar el IVA acreditable, la deducción, pero no todo, sino solamente una proporción. Ahorita vamos a calcular la proporción. Bueno, ingresos del bimestre del cliente, vamos a aplicar la misma fórmula de sumar puntos y ¿qué queremos que sume? Que sume la cantidad de ingresos. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio, el rango, es el bimestre. Seleccionamos el criterio 1. El rango de criterio 2 va a ser que sea contado, porque recuerden que tiene que ser contado. Abrimos comillas y ponemos contado. Y el rango de criterio 3 tiene que ser cliente, en lugar de público en general tiene que ser cliente. ¿Sale? Entonces abrimos comillas y escribimos cliente. Ahora, si en lugar de cliente le ponemos el nombre de los clientes que efectivamente solicitaron factura, les recomiendo que vean el video de control de operaciones para una pyme. ¿Sale? Está en mi cuenta de YouTube o en Facebook, ¿sale? Ahí viene otra fórmula que pueden aplicar por el cálculo. En este caso les puse como un ejemplo del nombre del cliente. Cerramos los tres criterios, cerramos la fórmula,
con los 3 criterios y ya me da automáticamente los ingresos de cliente. Vamos a verificarlo. Bueno, vamos a filtrar por el primer bimestre que estamos calculando, que sea contado y que sea cliente. Seleccionamos las 3 celdas que tienen las cantidades y nos da aquí en la parte de abajo 3.161. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y son los 3.131. Entonces vamos bien. De estas actividades vamos a aplicarle la tasa del 16% que nosotros debimos haber aplicado cuando emitimos la factura al cliente. Entonces lo multiplicamos por el 16%. Bueno, el resultado vamos a ponerle lo causado. Multiplicamos esto por la tasa y nos da un IVA causado de 500.96 pesos. Ahora vamos a restarle las deducciones autorizadas. Ok, aquí es donde les comento que solamente pueden deducir la proporción. ¿Sale? Vamos a sumar todas las deducciones. Sumar puntos sin conjunto con los mismos criterios que vamos. Bueno, no quité las fórmulas, los filtros. A ver. Vamos a quitarle los filtros. Una vez que hayamos quitado los filtros, ahora sí vamos a sumar todas las deducciones con los criterios que hemos estado utilizando. Ok, criterio 1, las deducciones que quiero que sume la cantidad. Ok, el rango de criterio 1 va a ser el bimestre. ¿Sale? Seleccionamos en nuestra hoja 2, seleccionamos el bimestre que estamos calculando. Cerramos el rango de criterio 2, va a ser que sea contado, abrimos comillas, cerramos. El rango del tercer criterio es que sea nada más. En este caso no vamos a seleccionar ahorita cliente y público en general. ¿Sale? Queremos la suma de todas las deducciones del bimestre y que sea contado. Entonces ya sumamos, son 2.812. Ahora vamos a determinar la proporción de las deducciones autorizadas. Vamos a dividir los ingresos del bimestre del cliente. Esto va a ser entre la suma de los ingresos del bimestre del cliente más ingresos del bimestre del público en general y lo vamos a multiplicar por 100%. Y nos da como resultado 34.61%. Esta es la proporción que vamos a utilizar para las deducciones autorizadas. Entonces, la cantidad de deducciones, ya aplicándole la proporción, va a ser multiplicando las deducciones, el total de deducciones del bimestre por la tasa de proporción y van a ser 273.18. Estas van a ser las actividades deducibles autorizadas. Entonces a estas los vamos a multiplicar por la tasa del 16%. Y nuestro IVA acreditable
Va a ser multiplicando las actividades por la tasa. Va a ser de 151.71. Entonces ya tenemos nuestro IVA acreditable y nuestro IVA causado, que va a ser este y este. Entonces vamos a restar nuestro IVA causado menos nuestro IVA acreditable y tenemos un IVA de 345.25. A esto le vamos a sumar el IVA por pagar que tenemos al público en general. Va a ser el público en general, que va a ser esto. Lo vamos a sumar. Sería este más este, ¿sale? Y ya tenemos en total lo que tenemos que pagar, ¿sale? Nosotros podemos cambiar el bimestre, cambiar el segundo bimestre y ya nos da automáticamente el IVA que tenemos que pagar. Bueno amigos, es todo. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.